Hola jóvenes, soy el profesor Rodrigo Acevedo de Biología y vamos a comentar hoy día todo lo que tenga que ver con el ADN o los ácidos nucleicos, que en general son moléculas muy importantes en nuestra vida. La primera unidad trata de la manipulación y expresión del material genético. El primer aprendizaje esperado se relaciona con la estructura del ADN, los mecanismos que le permiten ser transmitidos de generación en generación, considerando también los aportes de los científicos en el contexto histórico. El ADN o los ácidos nucleicos se conocen hace mucho tiempo, mucho tiempo. Esto comienza ya desde, podríamos calcular, desde el conocimiento de la célula. Hablamos de 2, 3, 4 siglos atrás, pero en realidad Gregor Mendel fue uno de los que comenzó con estos estudios sin siquiera conocer el ADN o conocer los genes. Posteriormente, al conocer el ADN como una molécula principal dentro de la célula, se encontró que podía tener variadas funciones. Y en realidad no estaba muy claro. A fines del siglo XIX y a principios del siglo XX se hicieron muchos experimentos que ahondaron en el conocimiento de esta molécula. ¿Qué es lo que se observaba? Que este ADN, esta molécula ácido nucleico, competía con otra molécula que son llamadas proteínas. De ahí surgen variadas preguntas, que si el material hereditario, genético hereditario, era la proteína o era realmente el ácido nucleico. Surgen experimentos, por ejemplo, como los de Griffith, a principios del siglo XX. ¿Qué hizo Griffith? Puso a trabajar unos ratoncitos y estos ratoncitos fueron inyectados en forma separada por las distintas cepas. Les cuento, les explico. A un par de ratones le inyectó la cepa S altamente patógena y se dio como resultado que el ratoncito moría. Al inyectar la cepa no patógena, por razones obvias, el ratoncito continuaba con vida. Ambas cepas estaban en perfecto estado. Para acortar un poco este cuento, ¿qué hizo después Griffith para poder llegar a una conclusión? ¿Ya? Una conclusión que, vuelvo a repetir, no determina si es el ADN, el material genético hereditario, pero deja las dudas. Destruye las cepas. La cepa S la destruye aplicando calor. Es decir, ya no está la estructura viva, pero sí sus componentes orgánicos e inorgánicos. Y se le inyecta a el ratoncito vivo. ¿Qué encontró? El ratón seguía vivo. Se destruye la cepa R, no patógena, con calor, lo va a servir, inyecta esto, y siguen vivos los ratoncitos. Bueno, pero después hace otra combinación. ¿Qué es lo que hace? Combina la cepa R viva, la que no es patógena, viva, con los restos de la cepa S destruida por calentamiento. Y al combinarla, ¿cierto?, las inyecta al ratoncito y el ratón muere. ¿Qué pasó? Al observar posteriormente las cepas que estaban dentro de este ratoncito, observó que todas tenían cápsula. Entonces se dio cuenta que algo de la cepa S patógena fue traspasado hacia la cepa R no patógena y transformó obviamente esta estructura no patógena sin cápsula en una cepa con cápsula. Y ahí surge que hay un factor transformante que era la proteína o el ADN. Bueno, posteriormente otros científicos, Avery, MacLeod, McCarthy, que no es lo mismo que de los Beatles, McCartney, nada que ver, no, aparecen otros investigadores que trabajan con otra técnica al mismo experimento de Griffith. ¿Qué es lo que hacen? Ellos cultivan estos famosos neumococos, bacterias neumococos, Streptococcus pneumoniae, con un catalizador, que son enzimas altamente específicas, que en este caso podrían degradar solo proteínas, por un lado, proteasas, o solo los ácidos nucleicos, por otro lado, como las DNasas.
¿ya? Enzimas, ¿cierto?, específicas, altamente específicas, para en cada caso degradar e inutilizar esa molécula. Vamos al caso puntual. Se cultivaron bacterias tipo R, rugosas, que no tienen cápsula, se vio su crecimiento y se introdujo la estructura de la bacteria S destruida, que es solamente el contenido que es el ADN, que quedó intacto. ¿Qué se observó después de un tiempo? Se observó que estas bacterias generaban esta cápsula. Al otro lado, donde también se cultivó estas bacterias tipo R, no patógenas, y se le introdujo las proteínas que quedaron intactas luego de haber puesto la DNasa sobre esa bacteria, ¿cierto? Es decir, destruyó el DNA o los ácidos nucleicos, dejando solamente intactas las proteínas, se introdujo en el cultivo de estas bacterias tipo R. Al ver posteriormente el resultado, no generaron una cápsula. Por lo tanto, se concluye que el factor transformante es el ADN. Es decir, aquella cápsula de cultivo donde se destruyeron las proteínas y se dejó intacto el ADN fueron los que generaron esta cápsula. Entonces, desde ahí se atribuye que es el ADN el material que genera estos cambios o controla las actividades de la célula. Hay muchos personajes que están entre medio, que aportaron mucho al conocimiento de los ácidos nucleicos. Voy a terminar con, a mi parecer, uno de los más importantes, que es Watson y Crick. Estamos hablando más o menos en la mitad del siglo XX, más o menos en 1950, 53, y estos personajes ya describen la estructura del ADN. Pero aquí voy a parar un poquitito, que se le debe dar mucha importancia a una mujer, Rosalind Franklin, que fue una de las precursoras y al parecer a quien se le debe el crédito del descubrimiento de esta molécula y la descripción de esta molécula. A continuación la voy a describir brevemente. Tanto el ADN como el ARN está formada por unidades básicas estructurales llamadas nucleótidos. Vamos a ver las características propias del ADN. Primero, son segmentos que están distribuidos dentro del núcleo. Es decir, no es una cadena continua. Hay segmentos que están distribuidos dentro del núcleo. Es una doble cadena. Es decir, son dos cadenas polinucleotídicas. ¿Ya? Dos cadenas. Y estas son o crecen en direcciones distintas. Y a esto se le llama que son, o se definen, que son cadenas antiparalelas. Y esto se debe al sentido de crecimiento que tiene cada cadena, que es opuesto. Ambas cadenas se complementan y se unen a través de los llamados puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno, por lo tanto, sostienen a ambas cadenas unidas a través de los nucleótidos, puntualmente a través de sus bases nitrogenadas. Existe una ley de apareamiento de estas cadenas, es decir, no cualquier nucleótido con cualquier nucleótido se une para formar esta cadena o esta doble cadena. La regla es adenina con timina a través de un doble puente de hidrógeno y citosina con guanina a través de un triple puente de hidrógeno. Ahora, todas estas características están determinadas genéticamente, vienen descritas ya a través de nuestros mecanismos de evolución y desde el momento en que se formó esta molécula. Otra característica del ADN es que es una cadena que gira generalmente hacia la derecha, lo que se denomina dextrorotatorio o dextrógeno. Otra característica que podríamos observar del ADN es que las secuencias de nucleótidos que se van repitiendo a lo largo de su cadena almacenan la información genética hereditaria. Esto ocurre a través del código genético, ¿cierto? Y a través del código genético estas secuencias se traducen en lo que se denomina una proteína o una enzima. Y eso lo veremos un poco más adelante con el tema síntesis de proteínas. Debemos recordar entonces que el ADN está segmentado, no es circular, como es el caso de los procariontes.
El ADN está formado por una doble cadena. Son dos cadenas de nucleótidos. Y están unidos por puentes de hidrógeno. Ambas cadenas crecen en sentido contrario. También sabemos que el ADN gira hacia la derecha, es decir, es una hélice. En su mayor proporción se le denomina dextrógira o dextrorotatoria, por lo que significa que gira a la derecha. ¿Qué otra cosa podemos definir del ADN? El ADN en ciertas ocasiones se condensa y compacta para formar lo que se denominan los famosos cromosomas. Y esto ocurre esencialmente en algunos periodos de la vida de la célula, como es el caso de mitosis o la meiosis. Ya sabemos que el ADN guarda la información genética hereditaria, pero también esta información la debe transmitir a las siguientes generaciones. Y para ello el ADN se tiene que duplicar, y esto lo hace en una fase del ciclo celular llamada fase S, de síntesis. ¿Qué significa esto? Significa que originalmente de una cantidad de ADN, después de esta fase vamos a encontrar el doble de esa cantidad. Existen varias teorías, pero ya se sabe, obviamente, hace mucho tiempo, cuál de estas teorías es la que corresponde, gracias a los experimentos de Mendelssohn y Stahl. Las teorías, o las hipótesis, mejor dicho, determinaban que el ADN, cuando se duplicaba, lo hacía de forma semiconservativa. ¿Qué significa semiconservativo? Que a partir de una cadena antigua se genera una cadena nueva. Bueno, ya sabemos es la semiconservativa. La conservativa nos dice que conserva las cadenas antiguas más las cadenas nuevas. Y por último, la dispersiva, que conserva en cada cadena nueva la combinación de ambas cadenas, una nueva y una antigua. Bueno, Mendelssohn y Stahl determinan por medio de experimentos por radioisótopos que es semiconservativo. Es decir, cada cadena nueva de ADN está formada por una cadena original o anterior más una cadena nueva. Para duplicar el ADN se necesita que la cadena se desenrolle. Esto lo hace a través de una enzima llamada topoisomerasa, que son tipos de girasas, es decir, que desenrollan la molécula. Otra, como la helicasa, se encarga de romper los puentes de hidrógeno, permitiendo la separación de la cadena. Ahora, la construcción de las nuevas cadenas se hace en base a la regla de complementariedad de ambas cadenas. Si aquí tenemos una adenina, en la nueva cadena va a haber una timina. Si aquí tenemos una guanina, en la cadena antigua va a haber una citosina en la nueva. Si tenemos una citosina en la antigua, una guanina en la nueva. Y así sucesivamente. La mayor parte de las enzimas que participan son innumerables. En general, las que generan al ADN se les llama ADN polimerasas, que significa que forman polímeros de ADN. Pero no es tan simple como uno lo observa. Las ADN polimerasas trabajan en un sentido o dirección que está dado según los enlaces que se encuentran ubicados en las cadenas de ADN. Por lo tanto, si trabaja al revés, al revés de ese sentido, genera lo que se denominan los fragmentos de Okazaki, o la llamada cadena retardada, lenta o retrasada. A continuación vamos a explicar un poco de cómo se ubican o en base a qué se estructura el trabajo de esta molécula o enzima en el ADN. Las direcciones van a estar dadas según el esquema, que se toman a través de lo que es una dirección 5', 3' o 3', 5'. Y estos números, que se ven como complicados, corresponden al número de enlaces que se generan en ambos extremos de la cadena, como ustedes pueden ver en la imagen. Debemos tomar en cuenta que cada vez que se construye una cadena nueva de ADN, primero se construye una cadena de ARN, que es otro ácido nucleico que está formado por una sola cadena y posee otro azúcar que se llama ribosa.
también carece de la base nitrogenada llamada timina, que es reemplazado por uracilo. En fin, es lo primero que tiene que estar para poder construir la nueva cadena de ADN. En otras palabras, es el sustento, el sustrato sobre el cual se construye la nueva cadena de ADN. Tenemos una fibra de ARN que primero se construye a través de una ARN polimerasa, y esa fibra de ARN se le denomina primer o ARN cebador, y a partir de ella se va construyendo la nueva cadena, ya sea continua o ya sea el segmento discontinuo. Ahora, ¿qué debemos tomar en cuenta nosotros? Debemos tomar en cuenta que cuando el ADN se está duplicando, en general se forman las famosas llamadas horquillas de replicación, donde se observa un origen y a partir de ese origen comienza la duplicación del ADN en ambos sentidos. Lo podemos ver en la imagen y se puede describir en la imagen, ¿cierto?, con las características esenciales que demuestran la duplicación de este ADN. Jóvenes, es un tema interesante contado en pocos minutos. Yo me sorprendo de esto, en realidad hay mucho de qué hablar. Repito, hay muchos científicos entre medio que hicieron importantes aportes. Es importante que tú tomes literatura, libros de biología, incluso tu libro del colegio, lo utilices y le saques provecho. Las biologías generales también les puedes sacar provecho o contactarte conmigo a través del correo que tengo como profesor y recomendarte algunas lecturas que puedan ser un poco más entendibles para ti. Lo importante de esto es que nosotros, a través de la investigación bibliográfica, a través de la conversación, podemos sacar muchas conclusiones. Somos entes pensantes, somos personas que estamos a punto, sobre todo ustedes de cuarto medio, a punto de egresar y ya comenzar a vivir lo que van a ser el resto de sus vidas. Lo importante es saber de qué se trata este tema. Es un tema interesante. Habla mucho de nosotros. Nos cuenta sobre las enfermedades, las características que tenemos nosotros, nuestros antepasados, nuestros parientes. Incluso nos puede contar hasta de nuestro futuro. Les pido que, esencialmente, ustedes como alumnos, ¿cierto?, nos ayudemos entre todos a entender que no es solo un proceso de ingresar un contenido para una prueba o colocar una nota, sino que también para mejorar nuestro mundo, mejorar nuestro entorno, el material genético, las características químicas, las bases moleculares. Lo que nosotros hacemos en este mundo nos sirve para ser cada vez mejores. Vivir y pensar bien con optimismo.